combinación de mecánica de suelos 1 y mecánica de suelos 2. En geotecnia vemos todo lo que es la aplicación práctica para el diseño de cimentaciones, estabilidad de taludes, diseño de muros, mecánica de rocas. Vamos a ver un capítulo cortito, ¿sí? Dentro de las cosas básicas para ingresar a geotecnia de mecánica de suelos 1, tienen que saber cómo se clasifica un suelo, ¿sí? ¿Qué tipos de suelo teníamos? A ver, limos, arcillas son suelos finos, gravas y arenas son suelos granulares o gruesos. La granulometría de los suelos más los límites de Altenberg nos permiten realizar la clasificación de los suelos, ¿sí? Claro. ¿Qué otra característica importante tenemos en los suelos? ¿Qué otra más? Ya, eso sirve para clasificar un suelo. Hay otras características muy importantes en el suelo. ¿Cuál es? Mecánica de suelos 1 todavía. La densidad de los suelos, ¿sí? El peso de un suelo, su densidad, nos va a ayudar, nos va a permitir calcular los empujes que este suelo va a hacer y cuánto resiste en la parte de cimentaciones. No sé, no colabora. ¿Sí? Entonces, ¿qué otro parámetro tenemos? La densidad de los suelos, el tipo de suelo. Ahora, de mecánica de suelos 2, ¿qué les quedó? ¿Qué aprendimos a calcular? Ya, los parámetros que definen la resistencia de un suelo según el criterio de Morculón, que eran la cohesión y el ángulo de fricción. Ya, si no saben eso, regresen a mecánica de suelos 2. Cuando ustedes quieran definir cuánto resiste un suelo, tienen que conocer la cohesión y el ángulo de fricción, ¿sí? Eso es por el criterio de Morculón, ¿no es cierto? ¿Qué ensayos yo realizo para determinar la cohesión y el ángulo de fricción? El ensayo triaxial y el ensayo de corte directo. Muy bien. De mecánica de suelos 2. ¿Para qué sirve el ensayo de consolidación? Medir el asentamiento. El cálculo de los asentamientos, ¿sí? Entonces, con todos esos elementos que tenemos, en geotecnia los vamos a aplicar, ¿sí? El primer capítulo de geotecnia, bueno, ustedes ya me conocen, creo la mayoría. Alfredo Vázquez para los nuevos. Lo primero que vamos a ver en la unidad 1 es presiones laterales y muros. Vamos a aprender a calcular una presión lateral, que a la final va a ser el empuje que va a resistir el muro. Con ese empuje vamos a aprender a verificar la estabilidad de un muro, para que el muro no se voltee, para que el muro no se deslice. Y al último, cuando ya veamos estabilidad de pendientes de taludes, vamos a ver que no haya un deslizamiento por debajo del muro, ¿sí? Verificaciones del muro. Todo esto lo vamos a hacer en función o aplicando la norma ecuatoriana de la construcción, la NEC. Ya saben, desde ahora en adelante, todo lo que sea en la parte de geotecnia vamos a usar la NEC. Segundo capítulo, es un capítulo súper cortito, es una clase donde hacemos unos ejercicios rápidos que tratamos el tema del mejoramiento del suelo. Normalmente en suelos blandos, arcillosos, si queremos asentar una estructura ahí, no nos va a dar la capacidad ni la deformabilidad del suelo, el suelo se va a deformar mucho. Entonces vamos a ver algunas técnicas y medidas
para mejorar esos suelos y poder construir vías, cimentaciones, puentes, edificios, lo que se requiere, ¿sí? Es más un capítulo teórico donde se hacen unos 3 ejercicios súper sencillos para calcular algunos métodos de mejoramiento. Unidad 3, una de las más importantes y con la que vamos a comenzar. Siempre comienzo con la 3. Reconocimiento y exploración subterránea. Para poder determinar estos parámetros de cohesión, de ángulo de fricción, de una clasificación de suelos, la densidad del suelo, tenemos que ir a recoger en el campo una muestra, ¿sí? ¿Con qué métodos se puede recoger una muestra? Vamos a hablar de perforaciones, de SPT, algunos ensayos que realizamos en campo, que nos permiten determinar parámetros en el campo de los suelos, pero también métodos de extracción de muestras que luego nos van a servir para llevarlo al laboratorio y hacer los ensayos y obtener la resistencia del suelo, ¿sí? Dentro de este capítulo, lo más importante es aprender o determinar cuántas investigaciones realizar, hasta qué profundidad realizarlas, ¿sí? Y eso está en función del tipo de proyecto que vamos a tener. La norma ecuatoriana de la construcción nos dice, para tal tipo de obra se recomienda tantas investigaciones hasta tal profundidad. ¿Estamos? Entonces, dentro de este capítulo vamos a analizar, en un primer lugar, la norma ecuatoriana de la construcción que nos pide y luego qué métodos tenemos de investigación directa e indirecta, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los métodos geofísicos, de las perforaciones, de pruebas de campo, los ensayos de CPT, presiométricos, ensayos de veleta, una variedad de ensayos. ¿Por qué es importante y por qué siempre doy esta unidad primero? Porque al final del ciclo, en vez del examen final, ustedes tienen un trabajo final. En ese trabajo final ustedes van a hacer un diseño geotécnico completo. Entonces van a tener que hacer un plan de investigaciones. En función, una vez que yo les apruebe ese plan de investigaciones, ustedes van a tener que ir a hacer esas investigaciones en el campo. Y una vez que realicen esas investigaciones en el campo, van a tener que hacer los diseños de muros, cálculo de estabilidad, ¿sí? Que vamos a ir aprendiendo en el ciclo. Entonces, cuando nosotros realizamos esta unidad primero, ustedes ya pueden comenzar a diseñar su propio proyecto, ¿sí? Por eso comenzamos con esto. Más o menos esas 3 unidades son lo que vemos hasta el interciclo, ¿sí? Luego, pasado el interciclo, comenzamos con unidad 4, que es una unidad teórica relativamente corta, son unas 2 clases de teoría y una salida que hacemos, que es la mecánica de rocas. Como ustedes ya se imaginan, los suelos y las rocas no se comportan de una manera similar. Cada uno tiene comportamientos diferentes, ¿sí? El suelo, por ejemplo, lo medimos con cohesión y ángulo de fricción, su resistencia. En las rocas, más que la resistencia en sí de la roca, porque es altísima, se pueden comparar, romper una roca, romper un cilindro de hormigón, su resistencia es muy alta, pero se han visto que las rocas presentan, por ejemplo, fracturas. Entonces, la resistencia en sí de un macizo rocoso, o sea, de una mezcla de roca y fracturas, van a ser esas fracturas o discontinuidades. Entonces vamos a aprender algunos métodos para poder obtener características de resistencia de los macizos rocosos, que es irse a la autopista y ven una pared de roca y vamos a analizar qué tan estable es en función de la cantidad de fracturas que tenga, de la resistencia en sí de la matriz rocosa y algunos otros parámetros, ¿sí? Como les digo, es una clase que normalmente me parece que nos toma 2 clases y una salida al campo. Comenzamos con esto en la segunda, pasando el interciclo. La quinta unidad hablamos de la estabilidad de taludes, sobre todo de taludes en suelo, ¿sí?
Vamos a hacer un pequeño curso de un programa para obtener los factores de seguridad y verificar la estabilidad de los tableros, ¿sí? Normalmente todos estos análisis se realizan mediante software. Vamos a hacer una práctica a mano y luego vamos a aprender el software, ¿sí? Lo que vamos a hacer a mano es prácticamente lo que hace el software, simplemente que nosotros vamos a hacer un análisis y el software hace 10.000 para ver cuál es el factor mínimo, ¿no? En esto ya usamos igual los parámetros que hemos definido antes y hemos aprendido a obtener mediante las campañas de reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, el peso específico del suelo, la cohesión, el ángulo de fricción, el nivel freático si hay, nos sirve para la estabilidad de los taludes. Luego del curso que hacemos en una semana de estabilidad de taludes, llegamos a la última unidad, geotecnia de cimentaciones, que al final es calcular si la cimentación aguanta o no la carga, aplicando las famosas fórmulas de Terzaghi o Meyerhoff, ¿sí? Es una unidad súper rápida que nos toca hacer porque son 6 unidades, todavía no nos han cambiado. Voy a ver si ya autorizaron el cambio, pero esto debíamos haber visto en el ciclo anterior, ¿sí? Porque en el anterior solo tenemos 4 unidades y nos queda siempre una semana al último. En cambio en geotecnia corremos demasiado. Lo último de aquí es definir la carga admisible de un suelo, verificar su excentricidad en función de las cargas que tenemos y verificar si va a aguantar la cimentación o no, definir sus dimensiones adecuadas para que soporte. ¿Estamos? Es igual unas 2 clases de diseño de cimentaciones. Sepan que en el tema de la geotecnia todos estos temas son mucho más avanzados. Yo lo que les estoy dando aquí es una base, ¿sí? Son principios básicos de diseño para que ustedes puedan aplicar y tengan una idea en su futuro profesional de qué hay que hacer, qué hay que pedir. Pero detrás de todo esto hay un montón de formas de diseñar la cimentación, con un montón de fórmulas, de autores, ¿sí? Pero el principio básico va a ser el mismo, que es lo que ustedes tienen que aprender. El mismo caso en la estabilidad de taludes, el mismo caso en el diseño de muros, ¿sí? Ustedes van a aprender a hacer un muro, a diseñar un muro, pero sepan que detrás de eso hay muchas más formas de hacer. Cálculo sísmico no nos alcanza el tiempo para ver, entonces hay algunas otras cosas que tenemos que ir complementando. Se preguntaron, laboratorio, ¿cómo es? En el tema del laboratorio está la primera parte. Vamos a hacer investigaciones de campo, como les comenté, para su proyecto. Vamos a ir al campo, vamos a hacer ensayos in situ, vamos a sacar muestras in situ, ¿sí? Y luego ustedes van a venir al laboratorio acá y hacer sus muestras para triaxial, para corte directo, para clasificación de suelos, para densidad de los suelos, ¿sí? Eso va a ser ya su trabajo de laboratorio. Lógicamente yo voy a estar ahí en laboratorio, pero cada grupo va a hacer las cosas que tenga planificado hacer. No hay trabajos de laboratorio, digamos, dirigidos, ¿sí? Cada grupo dice, yo voy a hacer un triaxial y esto, vienen al laboratorio y hacen eso, ¿sí? La otra parte del trabajo de campo nos vamos más o menos 1 o 2 días, todo el grupo, y van a sacar sus muestras del laboratorio, hacer sus ensayos, para luego plasmarlo eso en el proyecto. ¿Estamos? Normalmente, bueno, tenemos la salida de campo de mecánica de rocas y como taller un poco laboratorio es también aprender el programa de estabilidad, ¿sí? Más o menos, como les dije, las 2 unidades se dividen en 3. Las primeras 3 unidades son las que van a estar en interciclo, las segundas 3 quedan para el examen final, que a la final es el trabajo, ¿sí? El trabajo tiene muchas partes, el informe final queda como nota del examen final,
pero partes intermedias de ese trabajo como presentar su plan de reconocimiento de suelos, presentar los resultados del laboratorio y los avances son calificados que permiten sumar la nota, ¿sí? Esto más o menos es geotecnia. Vamos a correr un montón, eso sí les aviso. Como les decía, esta unidad son 6 unidades y hay muchas cosas en las que hablar de las unidades, entonces intento yo reducir lo más posible para que nos alcance el tiempo, pero no falten. Los compañeros que faltan después son los que están sufriendo. Los trabajos en grupo, por favor, dedíquense desde el inicio. Si dejan todo para el último, se van a quedar. Conmigo se quedan todos los que presentan un mal trabajo, se quedan en el supletorio, ¿sí? Y eso ya ha pasado un año, un ciclo, se quedaron todos, porque pensaron que solo era de presentar un trabajo así nomás, se quedaron todos, ¿sí? O sea, es el trabajo final y tienen que tomarlo como tal. Estamos con la importancia que desde el examen. También tomen en cuenta las faltas. Ya cuando veo que hay poca gente, les tomo nomás yo las faltas. Para luego pasar a las notas, ¿sí? Preguntas, dudas. Nada. En el examen interciclo, desde ya les aviso, va el diseño de un muro y algunas preguntas de la unidad 2 y 3, ¿sí? Pero la base va a ser que sepan diseñar un muro. Del resultado de la unidad 1 ustedes van a tener que hacer su Excel para poder diseñar el muro, donde vayan cambiando los parámetros y vayan teniendo los empujes para las verificaciones. Entonces, háganlo bien, trabajen desde el inicio con eso y el examen es relativamente sencillo porque es usar su Excel que ya hicieron para diseñar el muro, ¿sí? Entonces, desde el inicio no cogerán Excel de otros porque después no saben qué hacen ni cómo funciona. Sí, cuando uno mismo hace el Excel, les hago hacer porque es ahí donde ustedes ven las fórmulas, qué coge, qué tomo, ¿sí? Qué consideración estoy tomando. O sea, mi Excel a veces está con nivel freático, sin nivel freático. Entonces, todos esos pequeños cambios, ustedes el rato que van haciendo saben que su fórmula hace qué tomen en cuenta y qué no. Cuando cogen copiados, después están pataleando y dije, pero vea lo que sale, sí, pero está mal. O sea, no sale y se va a proceder. O sea, no pierdan puntos en eso. Y como les dije que no tengo mucho tiempo, vamos a comenzar con la unidad 3, ¿sí? Reconocimiento y exploración subterránea. Todo proyecto geotécnico tiene una parte fundamental, que es obtener los datos del campo, donde yo voy a realizar este proyecto, ¿sí? En esta primera fase de recolección de información, lo importante es poder determinar de alguna manera directa o indirecta las condiciones del sitio que yo voy a tener. ¿Por qué hablo directa o indirecta? Porque esa es una de las primeras clasificaciones que vamos a ver. Hay métodos directos, que quiere decir, voy a una perforación, saco una muestra de suelo, llevo a laboratorios, directo. Hay otros métodos, como los métodos geofísicos, que también vamos a ver en esta unidad, que es, tiendo un cable en el suelo, pongo unos sensores que se llaman geófonos, y doy golpes en el suelo, generando una vibración, y luego mido las vibraciones en el suelo, y en función de esas vibraciones determino los estratos que hay abajo del suelo. Pero no es un método directo, no estoy trayendo un suelo, sino estoy analizando las velocidades con las que se propagan las ondas en el suelo, como método indirecto, ¿sí? Otro método indirecto, inyecto corriente en el suelo, mido la resistencia que presenta el suelo al paso de corriente, y en función de la resistividad del suelo puedo determinar si el suelo está saturado, si son arcillas, si son arenas, si son areniscas, rocas, ¿sí? En función, pero son medidas indirectas. Dentro
dentro del programa de exploración, tomarán nota porque el primer trabajo es hacer un programa de exploración del subsuelo, vamos a tener que determinar, todo esto igual subo, así que tomen apuntes de las cosas importantes. Dentro de un programa de exploración del subsuelo, lo que yo voy a querer hacer es determinar el tipo y profundidad de cimentación que voy a utilizar en el caso de las cimentaciones, evaluar la capacidad de carga del suelo, ¿sí? Si yo voy a realizar un programa de investigaciones es para evaluar la capacidad de carga, estimar los posibles asentamientos de la estructura, determinar posibles problemas geológicos y geotécnicos. Cuando yo voy a un sitio a ver si este sitio es idóneo para realizar una estructura, tengo que, además de ver de qué tipo de suelo es, qué resistencia tiene, tengo que determinar si no hay fallas geológicas, ¿sí? Si no hay riesgos de que haya un deslizamiento, por ejemplo, si yo tengo un terreno en pendiente, tengo que evaluar si hay un riesgo de un deslizamiento en el momento que yo construya. Entonces, todos esos riesgos los tengo también que evaluar dentro de mi programa de exploración. Profundidad del nivel freático, muy importante. Ya vamos a ver en el diseño en sí de las cimentaciones y la estabilidad de taludes, pero cuando existe un nivel freático, es decir, cuando los suelos están saturados, la resistencia tanto de una cimentación va a verse disminuida considerablemente, o la estabilidad de un talud va a bajar su factor de seguridad. Sí, es más probable que se deslice un material saturado o con nivel freático. La cimentación sin agua puede soportar 3 toneladas, con agua 1. ¿Estamos? El impacto en sí del nivel freático es importante porque va a depender de eso también el comportamiento del suelo, ¿sí? Tenemos también predecir la presión lateral que actuará en muros o en otras estructuras de retención. Lógicamente, cuando nosotros trabajamos en contacto con el suelo, sea cual sea la estructura que tengamos, tenemos cimentaciones en el caso de estructuras de capacidad portante, ¿no es cierto?, edificios, casas, pero también si hacemos un subterráneo vamos a tener muros. ¿Cuánto empuja el suelo ese muro? Porque tengo que sacar los esfuerzos para diseñar. ¿Sabes cuánto acero tengo que poner en el muro? Presiones laterales de los suelos. ¿Estamos? En los muros también afecta muchísimo el nivel freático. El agua va a empujar el muro. Si no defino si hay nivel freático y luego construyo el muro, y si ha habido nivel freático, el empuje es mucho mayor. Hay que tomarlo en cuenta. Establecer una metodología de construcción. Y en esta última parte es sobre todo el tema de, en este proyecto que tengo que construir con un subterráneo, según las características que he determinado de este tipo de suelos, se recomienda excavar de tal manera, se recomienda hacer pasos de excavación de 2 metros y luego poner anclajes y luego seguir excavando. Se recomienda, si veo que hay nivel freático, tener un pozo de bombeo para sacar el agua y poder excavar. Se dan recomendaciones generales en el ámbito geotécnico. Por ejemplo, de la profundidad que tengo, se recomienda excavar 1,50 m para poner su cimentación, su zapata, ¿sí? Todas estas recomendaciones tienen que ser como parte de su programa de investigación, de su informe final. ¿Qué es lo primero que hacemos entonces? Ustedes, el momento que alguien viene y les contrata para realizar un informe geotécnico, ya sea para una cimentación de una casa, de un edificio o un puente, lo primero que hacen es recolección de información desde la oficina. ¿Dónde está ubicado el sitio? Utilizo Google Maps, veo dónde está el sitio que voy a investigar, veo vías de acceso, puede ser en el medio de la montaña o puede ser en una calle que llegan directamente desde la vía. ¿Cuál va a ser más fácil obtener las muestras de suelo? Desde la calle, llego con la calle, me parco en mi camioneta, bajo las cosas y hago. Si tengo que caminar 2 horas al medio de la montaña para hacer un ensayo,
tengo que considerar, ¿no es cierto? Entonces tengo que ver la ubicación de dónde está el sitio. Se preguntarán por qué se hace en medio de la montaña. Si yo voy a hacer un proyecto hidroeléctrico, ¿dónde creen que se hace? En el medio de la nada, ¿sí? Allá se van a hacer las presas, entonces tengo que meter kilómetros, maquinaria para hacer perforaciones, para ir haciendo los ensayos. A veces tengo que acceder por río, a veces tengo que acceder creando nuevos caminos, ¿sí? Entonces por eso es importante saber dónde está, Google Maps. Luego, otra información de ingreso muy sencilla es los mapas geológicos. Tomo un mapa geológico de la zona, implanto la zona donde tengo que ir a hacer las investigaciones y veo qué geología hay. En el mapa geológico ponen su punto ahí en el AutoCAD, le montan las coordenadas, le ponen su punto y ven en qué formación geológica está. Y luego en la parte del lado del mapa geológico siempre dice, la formación Azogues, por ejemplo, está compuesta por areniscas, conglomerados y tal material. Entonces ustedes antes de ir ya al sitio saben los tipos de materiales que se van a poder encontrar. Entonces dicen, por ejemplo, vamos a ver algunos tipos de ensayos más adelante, pero que hay algunos ensayos los cuales si yo tengo pedazos de roca ya no puedo hacer, sí, no voy a poder hacer ese tipo de ensayo. Entonces si en el mapa geológico yo ya veo que voy a tener este tipo de materiales, digo, este ensayo no me va a servir, tengo que irme por el ensayo de acá, ¿sí? Entonces tu información geológica inicial es para comenzar a tomar decisiones de qué ensayos voy a realizar, en qué materiales me voy a encontrar, y ya comienzo a ver también si hay fallas geológicas en el sitio, porque los mapas geológicos nos indican fallas geológicas, pliegues, ¿sí? Entonces toda esa información es importante anotar. Hay estructuras geológicas, fallas, hay pliegues, qué materiales me voy a encontrar, ¿sí? ¿Estamos? Información hidrológica. ¿Cuánto llueve en la zona? Los promedios de lluvia normalmente se sacan para saber si estamos en una zona húmeda, en una zona seca. También tenemos ahí el tema de las vías de acceso que ya les había comentado, que es gracias a Google Maps. Ya podemos identificar vías de acceso. ¿Cómo voy a llegar al sitio? ¿En carro? ¿En burro? ¿En lancha? En lo que sea. O sea, hay proyectos que parecen ahorita, lógicamente los que vamos a hacer son sencillos, pero hay veces que toca ver gabarra, toca unir 3 lanchas y subir la maquinaria y todo, e irse 3 horas de río, ¿sí? Para poder hacer los puentes del oriente. ¿Cómo creen que se hace? Estás metido en el oriente, no hay vías de acceso porque todavía no existe, esto es lo que estás haciendo, el diseño de una vía, y hay un puente en un río. ¿Cómo llegas? Con lanchas, ¿sí? Me toca unir algunas, subes tu máquina de perforación, tus equipos, tu personal y vas en el río un día hacia abajo. ¿Estamos? Entonces todas esas cosas son importantes de analizar. Información existente. La norma ecuatoriana de la construcción me permite utilizar estudios cercanos que se han realizado en la misma zona. Por ejemplo, un caso práctico, digamos que al frente tenemos 2 terrenos vacíos, en el uno voy a construir, puedo usar información del terreno, de alguna investigación que se haya realizado en el terreno de al lado, para utilizarla también en el mío. No es que puedo usar toda la información de acá, pero por ejemplo, si tenía que realizar 3 investigaciones, yo puedo tomar 1 o 2 de acá y realizar una acá, ¿sí? Entonces me puede ayudar a optimizar la información ya disponible. Y la topografía, no sé si conocen SIC-Tierras. En el SIC-Tierras ustedes pueden encontrar la topografía de casi todo el Ecuador, una escala 1 a la 50.000 me parece. Es una fotografía realizada ya sea por vuelos, una topografía aérea o satelital. ¿Para qué me sirve la topografía? Porque en el sitio yo ya puedo ver si estoy en una zona de mucha pendiente, de poca pendiente, si tengo quebradas que cruzan la zona, si es un terreno plano, para poder planificar y ver también los riesgos.
Si tengo mucha pendiente, ¿cómo voy a excavar? Puedo tener que analizar también la estabilidad de los taludes que se formen ahí. Entonces, esta es la información básica y lo primero que tienen que hacer. Una vez que ustedes hacen esta primera recolección de información, planifican su primera visita. ¿Sí? En la primera visita, cuando nos vamos en dirección del sitio, comenzamos a ver la topografía ya real del sitio, si hay quebradas, qué tanta pendiente hay. En las vías o en dirección en el viaje, cuando ya estamos cerca de la zona donde vamos a estudiar, se han visto que cuando construyen una vía muchas veces dejan cortes de tierra, taludes expuestos. Yo ya puedo ir viendo qué materiales hay en las zonas cercanas, porque posiblemente sea lo mismo que me voy a encontrar en el sitio que voy a investigar. Vegetación existente en el sitio, ¿sí? Si hay un tipo de vegetación, por ejemplo, que absorbe mucha agua, quiere decir que estoy en ojos de agua, por ejemplo, en el sitio. Si no hay vegetación, no hay agua, qué tan verde está, qué tanta vegetación hay, me puede ir indicando de si hay mucha agua, si hay posiblemente niveles freáticos altos. Marcas de agua, erosión y drenaje. Se han visto en algunos sitios donde no hay cunetas, el agua busca y hace su propio camino, ¿no es cierto? Cuando el agua va erosionando, se forman lo que se llama cárcavas, ¿sí? Y eso también nos puede indicar ciertos problemas que vamos a poder encontrar en el futuro en nuestras obras, ¿sí? Puede indicar que tenemos problemas de erosión, que vamos a tener que diseñar un sistema de drenaje, ¿sí? Cunetas para poder direccionar el agua. Y otra cosa muy importante es ver las construcciones o las casas de la zona donde nos estamos acercando. ¿Por qué? Porque si ustedes desde las zonas cercanas, cuando están yendo hacia allá, comienzan a ver que hay grietas en las casas, que hay fisuras en las paredes, comienzan ya a alertarse de que pueden estar en una zona que se está moviendo, tiene problemas de asentamientos, ¿sí? Para comenzar a analizar ya los riesgos que pueden haber en la zona. ¿Estamos? Una vez que ya saben todo eso, van a determinar las investigaciones del sitio. Lo más importante es determinar la cantidad y la profundidad de los ensayos mínimos, y eso nos viene dado por la norma ecuatoriana de la construcción. ¿Cuántos y a qué profundidad tengo que hacerlos? Planificar los ensayos en el sitio, realizarlos. ¿Qué ensayos voy a hacer? ¿Para qué me sirve cada ensayo? Y planificar los ensayos de laboratorio. Si quiero sacar la cohesión y el ángulo de fricción, tengo que ir a hacer un ensayo triaxial en laboratorio, tengo que hacer una densidad, una clasificación de suelos. Todo eso se planifica desde antes. Para cuando ustedes van al sitio, dicen, de aquí voy a sacar tal muestra, de aquí voy a hacer tal cosa, de aquí voy a hacer tal cosa. Como información general, antes de ver lo que nos pide la norma ecuatoriana, existen algunos libros donde te recomiendan algunas profundidades mínimas de investigación. Nosotros nos tenemos que regir. Sí. ¿Puedes pasar? Vamos, secretaria. ¿Ya? Gracias. La profundidad de investigación, estos son temas, digamos, recomendaciones de autores que les puede servir como criterio, ¿sí? Luego nosotros nos tenemos que ser mínimo lo que nos dice la norma ecuatoriana, pero esto lo pueden usar como criterio. Por ejemplo, en función del número de pisos, Brajadas en su libro da estas profundidades, ¿sí? Si quiero hacer una casa de un piso, 3,5 metros es suficiente, 2 pisos 6 metros, 3 pisos 10 metros, 4 pisos 16 metros, 5 pisos 24 metros de profundidad que tienen que alcanzar. ¿Cada cuánto puedo realizar esas investigaciones? El mismo Brajadas recomienda, si son de estos multifamiliares, cada 10 a 30 metros, si son industrias de un piso, de 20 a 60 metros,
Si son autopistas, cada 250 o 500 metros tengo que ir haciendo investigaciones. Residencias cada 200 o 500 metros, presas y diques cada 40 o 80 metros. Recomendaciones. Normalmente 1.5 metros bajo el nivel de la excavación o 3 metros en roca, también es otro criterio. ¿Sí? Si yo voy a hacer un parqueadero subterráneo, me dice, bueno, baja 1,50 m más del parqueo, o cuando tengas 3 metros de roca seguidos, ya llegaste a roca, ya no necesitas investigar más. El costo de las investigaciones está entre el 0.1 al 0.5% de la obra. ¿Sí? Es un costo muy bajo que lo que hace es nos permite conocer de mejor manera el proyecto que estamos haciendo y reducir el riesgo y reducir los imprevistos que pueden pasar. Les doy un caso que pasó hace poquito. Estaban construyendo un edificio, no hicieron estudio de suelos, que no, ¿para qué iban a hacer si ya habían hecho cientos de edificios? No pasaba nada. Diseñan estructuralmente el edificio, inventándose la capacidad portante del suelo, comienzan a excavar ya para construir el edificio. Normalmente se tiene depósitos aluviales cerca de los ríos, han visto esas piedras grandes, durísimas, es una mezcla de eso, arenas, gravas, un poquito de arcillas, pero en realidad son depósitos muy resistentes. Si ustedes van a sentar una casa sobre un depósito aluvial, es una ventaja enorme. Entonces se hacen las investigaciones, ya comienzan a hacer investigaciones, excavan, y el rato que están llegando a la profundidad ya de desplante para construir las zapatas y todo, encuentran arcilla. Entonces, si les digo que el depósito aluvial, que es súper resistente, pasó ahora a ser una arcilla, ¿qué hacemos? De rato nos llamaron a hacer un estudio de suelos, ¿sí? ¿Qué cambió? Todo. Encontramos 8 metros de arcilla y luego otra vez el depósito aluvial. Ellos tenían planificado hacer zapatas. Ya la resistencia de la arcilla no daba para zapatas. Ahora tienen que pensar en una losa de cimentación más profunda, o agregar un piso más para pasar toda esta capa de arcilla, o mezclar cimentaciones combinadas con micropilotes. Sí, la obra les tocó parar ya con la maquinaria ahí moviéndose y todo. Estamos, y por no haber hecho un estudio de suelos que cuestan entre el 0.1 al 0.5% del costo de la obra. Y se pararon, tuvieron que esperar todo, ya cuando tienes la plata de aquí. En otros países ni siquiera te prestan plata si no tienes un estudio de suelos, porque los bancos se quieren asegurar de que no va a haber imprevistos en el proyecto, y que si vos pediste $1 millón para construir un edificio, va a costar $1 millón. No es que llegues después y digas, no, me falta, todavía no acabo. Entonces, mientras más estudios se hagan, es mejor. Igual en la parte estructural. Si ustedes digan, no, yo hice una vez un edificio igualito, voy a usar la misma estructura que usé ya. No. Hay diferentes periodos de vibración del suelo, diferentes comportamientos. Se tiene que hacer un estudio para cada proyecto. ¿Estamos? Entonces, esto sobre todo con la noción de decir es que sí, en muchas veces ellos van a encontrarse su depósito aluvial durísimo y tal vez no pase nada. Y aún así pueden haber cogido una resistencia de suelo. Los depósitos aluviales pueden variar en su resistencia. ¿Sí? Si hay agua, si no hay agua, todo eso tiene que tomarse en cuenta. Pero ¿qué nos dice entonces la norma ecuatoriana de la construcción? Ojo, la norma ecuatoriana de la construcción está enfocada para edificios. Es por eso que vamos a ver según los niveles de construcción y según la carga de servicio que baja por las columnas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si yo quiero construir una casa de 2 pisos, algo normal, vengo a la norma ecuatoriana de la construcción y me dice hasta 3 niveles, entonces estoy 2 pisos, estoy aquí, estoy en clasificación baja. Una vez que defino que estoy en clasificación baja, hay otra tabla de la propia norma que me dice, para categoría baja,
la profundidad mínima de sondeo es de 6 metros y tengo que realizar mínimo 3. Si leo también hay un texto arriba, por lo menos el 50% de todos los sondeos debe alcanzar la mayor profundidad de esta tabla. Entonces, 50% al menos, 2 sondeos tienen que ser de 6 metros, el otro puede ser 1. ¿Estamos? Y así, en función del tipo de estructura que al final depende del número de niveles o de la carga de servicio. ¿Sí? Esto no me da información para presas, no me da información para muchas obras de ingeniería civil, pero ya me da un rango para en algunos casos poder determinar algo mínimo para construir. Por ejemplo, esto no me sirve tanto para el parqueadero subterráneo, pero pudiera tomar los valores que va a haber en las columnas del parqueadero y poder determinar de esta forma una cantidad mínima recomendada. ¿Sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Es muy sencillo esa primera parte y como ven, las investigaciones, dependiendo de la categoría, van bajando, van cambiando. Profundidad mínima 6 metros y va subiendo a 15, a 25 hasta 30. Número mínimo de investigaciones desde 3 hasta 5 investigaciones en un mismo sitio. ¿Sí? Y siempre manteniendo, por ejemplo, el 50, dentro del adorno van a ustedes a tener que leer en detalle esa parte, pero hay ciertas cosas como esto, del mínimo el 50% tiene que alcanzar la profundidad máxima. Se pueden utilizar las otras. En caso de excavaciones profundas, tengo que tener mínimo la profundidad de esta más tantas veces la cimentación, ¿sí? Son otros detalles que están aquí, ¿sí? Por ejemplo, dice, número mínimo 3. Los sondeos realizados en la frontera entre unidades adyacentes de construcción de un mismo proyecto se pueden considerar válidos para 2 unidades siempre y cuando no domine la mayor profundidad aplicable. En los casos que se tengan rellenos sobre el nivel actual del terreno, esto pasa mucho en la costa. En la costa, como ya habíamos hablado en el ciclo anterior, por este problema de las arcillas y la consolidación, muchas veces hago rellenos de 2 metros, ¿sí? Y luego tienen las arcillas. Entonces, si ustedes van a realizar una investigación sobre ese relleno de 2 metros, ¿sí? No tiene mucho sentido. Lo que les interesa es bajo eso. Entonces, ¿dónde se espera encontrar subsuelo de depósitos blandos? Se deberá realizar sondeos profundos para definir las fronteras adyacentes y estratos compresibles que puedan provocar asentamientos en las estructuras. Para edificaciones esenciales o peligrosas y ocupación especial, esto no sé si ustedes han visto en la parte de estructuras, cuando hacen el diseño sísmico de las estructuras, les define algunos hospitales, escuelas, universidades, tienen diseños, son edificaciones esenciales o muy específicas, ¿sí? Para este tipo de aquí se deberá considerar la campaña de exploración directa, sondeos geotécnicos e indirectas geofísicas necesarias para un estudio geotécnico que garantice la estabilidad de la cimentación de la edificación a corto y a largo plazo, durante toda la vida útil de estructuras y no solamente lo indicado en la tabla 2. Si ustedes tienen una estructura especial, no solo lo que está indicado en la tabla 2 es suficiente, sino tienen que ampliar su investigación para asegurarse de cubrir todos los riesgos. ¿Estamos? Otras condiciones que pueden definir la profundidad máxima. Si ustedes van a hacer una losa corrida, les dice que hagan una profundidad de al menos 1.5 veces el ancho. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Si estoy en mi misma categoría baja, me decía 6 metros de profundidad, vengo a esta tabla y digo, voy a hacer zapata de 2 metros de ancho. 2 por 2.5, ¿cuánto me da? 5 metros. 5 metros es menor a los 6, entonces hago los 6. Pero en el caso de que esto me saldría 7 metros, tengo que hacer el más alto de los dos. Estamos en investigación. Entonces aquí le dicen si es una losa corrida, si zapatas, son pilotes, por ejemplo, en terrenos blandos.
tiene que tener la longitud del pilote más 4 veces el diámetro del pilote. Si son grupos de pilotes y son excavaciones, por ejemplo, si voy a hacer un parqueadero subterráneo, mínimo 1.5 veces la profundidad de excavación, a menos que el criterio del ingeniero geotécnico señale una profundidad mayor. Entonces, si voy a hacer una excavación de 10 metros, por 1.5 tengo que al menos llegar a 15 metros. ¿Estamos? Y comparo eso con la otra tabla y veo lo que es mayor para tomar la decisión. En el caso del particular de roca firme, en los casos donde se encuentre roca firme o aglomerados rocosos o capas de suelo firmes asimilables a roca a profundidades inferiores a las establecidas, el 50% de los sondeos deberán alcanzar las siguientes penetraciones en el material firme. Si son de categoría baja, los sondeos pueden suspenderse al llegar a estos materiales. Si son de categoría media, penetrar un mínimo de 2 metros en dichos materiales o 2 veces el diámetro de los pilotes. Categoría alta y especial, penetrar un mínimo de 4 metros o 2.5 veces el diámetro de los pilotes, siempre y cuando se verifique la continuidad de la capa o la consistencia adecuada de los materiales, la consistencia en el marco geológico local. Entonces, en esto hay que tener cuidado y, por ejemplo, en este caso del edificio, si ellos iban a cementar a 7 metros de profundidad, sus investigaciones debían llegar por lo menos a 7 metros más algo adicional para verificar que existe una capa portante. Sí, y ahí se hubiera dado cuenta que tenemos 8 metros de arcilla y hubiéramos tal vez variado el proyecto, alguna cosa. Si yo estoy haciendo una casa y tengo estos depósitos aluviales que en realidad tienen resistencia muy alta, trato que yo ya llego a eso, digo, esto es lo que hay y ya. O sea, no tengo que complicarme mucho. Voy a sentar sobre un aluvial, llegué hacia aluvial, sobre eso se asienta, escave 50 centímetros y haga sus cimentaciones. ¿Estamos? Todo depende también del tipo de proyecto. Y sobre todo, del criterio del ingeniero. Además de los requisitos de las dos tablas, la profundidad tiene que cumplir los siguientes: llegar a la profundidad en la que el incremento del esfuerzo vertical causado por la edificación o el conjunto de edificaciones sobre el terreno sea el 10% del esfuerzo vertical en la interfaz suelo-cimentación. ¿Se acuerdan de cómo calcular el incremento de esfuerzos verticales? ¿Se acuerdan que mientras más nos alejábamos de las cimentaciones, menos influencia tenía, ¿no es cierto? Entonces dice que llegar hasta esa profundidad. Es posible que alguna de las consideraciones precedentes conduzca a sondeos de la profundidad mayor a la dada en la tabla 2. En tal caso, 20% de las perforaciones deberá cumplir con la mayor de las profundidades establecidas. 20%. ¿Estamos? En todo caso, primará el concepto del ingeniero geotécnico, quien definirá la exploración necesaria siguiendo los lineamientos ya señalados, y en todos los casos, el 50% de las perforaciones deberán alcanzar una profundidad por debajo del nivel de apoyo de la cimentación. En algunos casos, a juicio del ingeniero geotécnico responsable del estudio, se podrán reemplazar algunos sondeos por calicatas o trincheras. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Que el 50% deberán alcanzar la profundidad por debajo del nivel de apoyo de la cimentación. ¿Estamos? ¿Sí? Nota: la selección del tipo, cantidad y características de la campaña de exploración geotécnica de un proyecto debe ser realizado solo por el ingeniero geotécnico responsable del proyecto. ¿Estamos? Esa es responsabilidad del ingeniero y eso tiene que quedar claro. ¿Estamos? Vamos a hablar ahora un poco de las muestras. Las muestras pueden ser de dos tipos: alteradas o inalteradas. Las muestras alteradas son como las que vemos en esta foto. Su estructura en sí está descompuesto, rota, ¿no es cierto? De estas muestras, ¿qué ensayos puedo realizar? ¿Qué dicen? Granulometrías, humedades, densidad, tal vez si salgo algún bloque medio grandecito que sea de una densidad natural, puedo usarle. ¿Puedo hacer cortes? Sí, porque sí.
Puta, pero ya te dije, ves que necesitas 3 muestras para el blog, para hacer cosas. Sí. Otra cosa, esto es el resultado acalado de un ensayo SPT, que es un tubo que está vacío adentro y que yo le doy golpes de arriba y la muestra va entrando. Este ensayo SPT es también una muestra inalterada. ¿Por qué? Al yo dar golpes voy compactando los suelos alrededor y el ancho del tubo es muy ancho, lo cual hace que sea una muestra inalterada. O sea, no puedo coger y hacer un triaxial directo con ese suelo. ¿Estamos? Es importante que sepan eso. Entonces, todas estas muestras que ya están disgregadas voy a poder utilizar para clasificación de suelos, humedades, densidad, en el caso de que yo, de este trozo de aquí, por ejemplo, si ven este pequeño bloque, si veo que es una densidad natural del suelo, le puedo usar y hacer densidad, ¿sí? Todos esos ensayos. En el caso de que requiera hacer un corte directo, por ejemplo, en el caso de las arenas, ¿creen ustedes que la arena va a salir así hecho un cilindro de arena? Se va a descomponer, aunque quiera yo sacar un material inalterado de la arena. Entonces, en ese caso, yo puedo también hacer muestras que se llaman remoldeadas. Tomo una densidad del material y luego en el laboratorio intento dar la misma densidad en los anillos, ya sea para el corte directo o en el cilindro para el ensayo triaxial. ¿Se acuerdan? Si ustedes hicimos los cilindros de triaxial golpeando ya. Lo ideal se puede hacer, pero se tiene que dar la misma densidad que tiene el material. Y siempre es con muestra remoldeada. No es tan representativo como una muestra inalterada. ¿Sí? Ustedes a la final están recomponiendo las condiciones del material. No es tan representativo, pero se puede hacer en el caso de que no tengamos muestras inalteradas. Se pueden obtener de dos formas: con unos hermosos bloques que les va a tomar 2 días en hacer, o mediante tubo Shelby. ¿Cuál es la diferencia entre tubo Shelby y el SPT? Los tubos Shelby son de pared delgada, son muy finos, entonces se utilizan normalmente en materiales blandos, donde yo meto este tubo en el suelo y adentro se va quedando el material y lo puedo llevar al laboratorio para hacer ahí sí directo, triaxiales, cortes directos y eso, ¿sí? Pero ojo, no en todos los materiales voy a poder meter un tubo Shelby. Si tengo piedras abajo como gravas, va a entrar ese tubo, se va a romper, ¿sí? Si tengo arenas, posiblemente la arena se caiga el rato de ahí, no tiene esta cohesión, la pega entre las partículas, ¿sí? Normalmente funciona bien en limos de arcillas blandas. Si tengo una arcilla ya medio seca, me rompen el tubo, no va a entrar, ¿sí? Ya más bien toca hacer un cubito. ¿Se acuerdan que ustedes no trajeron un cubito para hacer los ensayos? ¿Su grupo lo trajo? Sí, pero era superficie, no era así. Claro, no, se tiene que sacar un poquito de rayas raíces. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de las muestras inalteradas? Que guardan la estructura del suelo tal cual como está en el sitio, guardan su humedad, guardan su estructura. Entonces, si yo hago ensayos triaxiales de corte en esos suelos, va a ser muy representativo de lo que estén. ¿Sí? Pero el problema, como les digo, es que no es tan fácil sacar muestras inalteradas. O sea, tienen que tener eso en mente. Si fuera fácil, lo ideal sería sacarlas, pero no siempre se puede, depende mucho de las condiciones del sitio. Y a veces nos toca hacer remoldeadas un montón. Sepan que hay esas opciones. ¿Sí? Luego de las muestras inalteradas y alteradas, tenemos una parte muy importante. Bueno, aquí le he metido de ladito.
Dentro de la NEC sísmica tenemos una clasificación del tipo de suelo. Desde suelos tipo F, que son perfiles muy suaves, turbas, arcillas orgánicas. Luego tenemos perfiles que cumplan con criterio de velocidad y de resistencia, y luego va subiendo la resistencia hasta el perfil de roca competente. ¿Por qué es importante definir en qué tipo de suelo estamos? Porque a partir del tipo de suelo, ustedes van a determinar los parámetros FA, FD y FS para el diseño sísmico de las estructuras. ¿Sí? Si estoy en una zona 2 como Cuenca, zona sísmica 2, ¿han visto ese mapa del Ecuador de las zonas sísmicas? ¿No han visto? Ya vamos a ver más adelante si tengo un mapa de esos. Sí, pero eligen la zona. En función de la ciudad en la que están, ustedes están en una zona sísmica. Cuenca está en la zona 2. Y si su suelo es tipo A, van a tener un coeficiente 0,9. Si su suelo es tipo E, un coeficiente de 1,75. Y con esos tres coeficientes que sacan de cada una de estas tablas, ustedes definen los parámetros del espectro sísmico que van a usar para el diseño sísmico de la estructura. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el empuje que va a generar un sismo a su estructura? En el caso de la estabilidad de taludes, nosotros también colocamos una fuerza sísmica a la estabilidad de taludes. ¿Cuál es el empuje? Con estos parámetros de aquí. Definimos cuál es el empuje dinámico que vamos a tener que aplicarle a nuestro suelo en la estabilidad de taludes a ver si soporta o no soporta un sismo. Entonces, siempre se tiene que realizar la clasificación de suelo. Mi suelo es tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, tipo E, F, lo que sea. ¿De qué depende esa clasificación? ¿Sí? Estas de acá son condiciones muy especiales que tienen que ir ya leyendo cada una, pero normalmente lo que nos permite clasificar un suelo son BS, velocidad de corte BS, la cohesión no drenada de las arcillas y desde acá el número de golpes SPT. Entonces tenemos tres ensayos que nos pueden permitir definir y establecer en qué tipo de suelo estamos. Cohesión no drenada la puedo obtener de compresión simple, triaxial o corte directo. BS, velocidad de corte. BS viene de la técnica MASW, que es un método geofísico. Más W se escribe. MASW, que es un método geofísico. Y el N de aquí es un parámetro que medimos con el ensayo SPT, Standard Penetration Test. Si tengo golpes de entre 15 y 50, mi suelo va a ser tipo D, golpes mayores a 50 tipo C, y las velocidades, vemos aquí velocidades menores de 180, entre 180 y 360, entre 360 y 760, más de 360 a 1500 y más de 1500, rojo. ¿Sí? SU es la cohesión no drenada. Si tienes un SU menor a 50 kilopascales es E. Si tienes un SU entre 50 y 100 es tipo D. Si tienes un SU superior a 100 es tipo C. Entonces, para poder clasificar, ya sé que voy a tener que hacer una geofísica o ensayos triaxiales, corte, compresión simple o ensayo SPT. ¿Estamos? Vamos a ver luego en qué consiste cada uno de estos ensayos. Lo más importante que ustedes van a tener que hacer con los sondeos y las investigaciones de campo es establecer la litología. ¿Quién sabe qué es la litología? ¿Qué es la litología? ¿Qué entienden por litología? Ah,
Lito del suelo, ¿sí? Aquí establecemos las capas de suelo que hay. Desde 0 a 50 centímetros encuentro un suelo orgánico, negro, con tales características. De los 50 centímetros a los 2 metros encuentro una arcilla blanda con tantos golpes de CPT. Y luego de eso tengo unas gravas con arena de tales características. Esa es la litología, una capa con colores, si quieren ponerle, que describe de cada capa las características que se tienen. Los estratos que hay en el sitio. Y ese es el objetivo primordial y lo principal que tienen que sacar. Si en su trabajo final no hay una estratigrafía y una litología, tienen 0. Ni siquiera califico lo demás. ¿Estamos? ¿Cómo puedo establecer la litología? Por ejemplo, estos de aquí son muestras de roca y de suelo que podemos obtener de perforaciones en el suelo. Investigación directa. Vemos fragmentos de roca con sus fracturas, vemos suelo y en estas puntas de aquí al fondo están los ensayos SPT, embalados para que no pierdan humedad. ¿Sí? Entonces, la forma de extraer la muestra puede ser mediante sondeos y perforaciones, mediante sondeos de SPT, mediante calicatas, van hacia un hueco y van sacando muestras alteradas e inalteradas. Los sondeos y las perforaciones lo que nos permiten es realizar también distintos ensayos in situ. En el caso de los ensayos triaxiales necesitamos una muestra inalterada, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si esa muestra inalterada no la puedo obtener porque estoy en una zona de arenas? Puedo hacer una muestra remoldeada. ¿Ya? ¿Y qué otras alternativas tengo? Se han creado algunos ensayos con estándares que en función de, caso del SPT, número de golpes, puedo definir qué tan denso, qué tan duro es una arena, una arcilla. En el caso tenemos los del CPT, introduzco un cono en el piso midiendo la presión con la que estoy empujando y obtengo, en función del área de ese cono, la resistencia a esos materiales. El DMT, Marchetti, es una placa que se introduce y adentro tiene los dos pistones que se hinchan y empujan el suelo para sacar la resistencia del suelo. Presiómetro de Menard es una sonda que se infla en el suelo y en función tengo la presión con la que inflo, me empujo a las paredes y puedo sacar la resistencia y la deformabilidad del suelo, es importante también. Y la veleta, en terrenos arcillosos y blandos, clavo una veleta que son unas 3 agujas en el piso y le giro hasta romper y mido con la fuerza que giré y yo puedo obtener la resistencia de este suelo. Entonces, hay pruebas